¿Aún crees que estás solo en el universo? Durante miles de años, la humanidad ha mirado hacia las estrellas sintiendo una profunda sensación de aislamiento cósmico. Hemos contemplado esa vastedad infinita preguntándonos si existimos como partículas insignificantes flotando en un vacío indiferente, separados por distancias imposibles de cualquier cosa que pudiera importar realmente. Pero el 21 de febrero de 2025, todo cambió para siempre. Lo que estás a punto de ver en este video no es solo otro documental sobre descubrimientos espaciales. Es la revelación de algo que transformará radicalmente tu comprensión de quién eres, dónde existes y cuál es tu verdadero lugar en este cosmos extraordinario. Por primera vez en la historia de la existencia humana, los científicos han logrado fotografiar algo que hasta ahora había sido completamente invisible: la red cósmica que conecta absolutamente todo lo que existe en el universo. No estoy hablando de una metáfora poética o de una teoría filosófica. Estoy hablando de una estructura física real, medible, fotografiada con tecnología de precisión extrema. Durante 300 horas continuas, el telescopio MUSE del Observatorio Europeo Austral apuntó hacia un punto específico del espacio profundo, capturando luz que había viajado durante más de 11.000 millones de años para llegar hasta nosotros. Y lo que encontraron desafía todo lo que creíamos saber sobre la naturaleza de la realidad. Han descubierto filamentos luminosos que se extienden a través de 3 millones de años luz, conectando galaxias enteras como autopistas de energía pura. Estos hilos de luz no son decoración cósmica. Son los conductos activos a través de los cuales fluye la materia, la energía y la información que construye y sostiene todo lo que existe. Puedes sentir cómo esta información está reorganizando algo fundamental en tu comprensión del mundo. Esa sensación de que algo que siempre intuiste pero nunca pudiste probar está siendo finalmente validado por la ciencia más avanzada del planeta. Durante los próximos 120 minutos vamos a explorar juntos las implicaciones más profundas de este descubrimiento. No solo lo que significa para la cosmología o la astrofísica, sino lo que significa específicamente para tu vida, para tus relaciones, para tus metas, para tu potencial como ser humano consciente existiendo dentro de esta red extraordinaria. Porque resulta que tú no eres una entidad aislada luchando por sobrevivir en un universo aleatorio e indiferente. Eres un nodo consciente en la red de conexión más sofisticada que existe, con acceso directo a recursos, información y posibilidades que la mayoría de los seres humanos ni siquiera sospecha que están disponibles. Si sientes que esta información está activando algo profundo en tu interior, si sientes que hay verdades sobre la naturaleza de la realidad que has estado esperando que alguien finalmente validara con evidencia científica irrefutable, entonces este video fue creado específicamente para ti. La red invisible siempre estuvo ahí. Ahora podemos verla. Y eso cambia todo. ¿Puedes sentir cómo este momento ya no es el mismo que era y hace 10 minutos? Algo fundamental ha cambiado en tu percepción de la realidad desde que comenzaste a escuchar estas palabras. Y lo que voy a compartir contigo ahora va a amplificar esa transformación de maneras que aún no puedes imaginar. Imagínate por un momento que eres parte del equipo de investigación del Dr. Davide Tornotti en la Universidad de Milán Bicocca. Has dedicado años de tu carrera científica a una teoría que la mayoría de tus colegas considera imposible de probar. Estás convencido de que existe una red invisible de filamentos que conecta todas las galaxias del universo, pero nunca nadie ha podido fotografiarla directamente. Durante décadas, los cosmólogos han teorizado sobre esta estructura. Han creado simulaciones por computadora que muestran cómo debería verse. Han hecho cálculos matemáticos que demuestran que debe existir, pero fotografiarla directamente había sido considerado técnicamente imposible. ¿Por qué imposible? Imagina que intentas fotografiar el sistema circulatorio invisible de un ser humano, mientras ese ser humano está corriendo a toda velocidad en completa oscuridad, desde una distancia de varios kilómetros, usando solo el reflejo de una linterna. Esa es aproximadamente la dificultad técnica de lo que este equipo estaba intentando lograr. Los filamentos que conectan las galaxias están compuestos principalmente de hidrógeno ionizado, un gas tan tenue que su densidad es equivalente a encontrar menos de una partícula por metro cúbico. Para ponerlo en perspectiva, el vacío más perfecto que podemos crear en los laboratorios terrestres más avanzados es millones de veces más denso que estos filamentos cósmicos. Pero Davide Tornotti y su equipo tenían algo que los científicos llaman fe monumental.
No fe religiosa, sino fe científica. La certeza profunda de que si dedicas suficiente tiempo, suficiente precisión y suficiente persistencia a observar lo que debería estar ahí, eventualmente lo invisible se volverá visible. Durante 300 horas continuas apuntaron el instrumento MUSE hacia 2 cuásares antiguos, faros de luz que brillaban cuando el universo tenía apenas 2000 millones de años. 300 horas significa más de 12 días enteros de observación ininterrumpida. Imagina mantener un láser quirúrgico enfocado en el mismo punto microscópico durante 12 días completos sin que tu mano tiemble ni siquiera un milímetro. Y entonces sucedió algo que cambió para siempre nuestra comprensión de la realidad. En lugar de vacío entre esos 2 cuásares, aparecieron hilos brillantes de luz extendiéndose a través de 3 millones de años luz. No líneas rectas y simples, sino una red compleja y orgánica, que parecía pulsar con vida propia. Como si hubieran fotografiado las neuronas luminosas de un cerebro cósmico en plena actividad. ¿Puedes imaginar ese momento? Después de décadas de teorías y especulaciones, después de cientos de horas de observación minuciosa, de repente lo imposible aparece en tus pantallas. Lo invisible se vuelve visible, lo teórico se vuelve fotografiable. Lo que existía solo en ecuaciones matemáticas de repente está brillando frente a tus ojos como evidencia irrefutable. Pero aquí es donde esta historia se vuelve profundamente personal para ti, porque resulta que este descubrimiento no es solo una curiosidad astronómica fascinante, es la confirmación científica de algo que tú has estado sintiendo durante toda tu vida sin poder explicarlo completamente, que existe una conectividad fundamental subyacente a toda la realidad, que las separaciones que percibimos son ilusiones superficiales y que hay flujos de información y energía moviéndose constantemente entre todas las cosas. ¿Cuántas veces has tenido la experiencia de pensar en alguien específico y esa persona te llama o te escribe exactamente en ese momento? ¿Cuántas veces has sentido una intuición profunda sobre algo que no tenías manera lógica de saber, pero que resultó ser completamente acertada? ¿Cuántas veces has entrado a un lugar y has sentido inmediatamente la energía de ese espacio de manera tan tangible como si fuera algo físico? Estos no son coincidencias místicas inexplicables, son evidencias directas de que tú, como ser consciente, tienes la capacidad natural de detectar e interactuar con los filamentos invisibles de conectividad que ahora sabemos que conectan absolutamente todo lo que existe. La diferencia entre las personas que viven vidas extraordinarias y las que viven vidas limitadas no es talento, suerte o circunstancias. Es la diferencia entre quienes han aprendido a trabajar conscientemente con estas conexiones invisibles y quienes las ignoran completamente. Lo que acabas de presenciar no es solo un descubrimiento científico, es una activación cuántica de tu comprensión sobre quién realmente eres y qué es realmente posible cuando comienzas a operar desde la perspectiva de estar fundamentalmente conectado con todo lo que existe. Y esto es solo el comienzo de la transformación que vamos a explorar juntos. ¿Alguna vez has observado una telaraña cubierta de rocío en una mañana temprana? Esos hilos delicados que normalmente son completamente invisibles de repente se vuelven brillantes y obvios, revelando una arquitectura extraordinaria que siempre estuvo ahí, esperando las condiciones correctas para volverse visible. Lo que los científicos han fotografiado en el espacio profundo es exactamente eso. El rocío cósmico que finalmente nos permite ver los hilos fundamentales sobre los que está construida toda la realidad. Pero antes de que podamos comprender completamente las implicaciones transformadoras de este descubrimiento, necesitas entender algo que vino a cambiar para siempre tu percepción de lo que es real y lo que es posible. El 85% de todo lo que existe en el universo es completamente invisible para nosotros. Déjame repetir eso porque es una estadística que debería detenerte en seco. 85% de toda la materia y energía que existe es lo que los científicos llaman materia oscura y energía oscura. No podemos verla, no podemos tocarla, no podemos detectarla directamente con ningún instrumento que hayamos creado hasta ahora. Pero sabemos que está muy ahí porque podemos observar sus efectos gravitacionales en todo lo que sí podemos ver. Es como detectar la presencia de un bailarín invisible viendo cómo se mueven las cortinas a su alrededor. Esta materia oscura no está distribuida aleatoriamente por el espacio.
Forma una red tridimensional extraordinariamente compleja de filamentos, nodos y vacíos que los cosmólogos llaman la red cósmica. Y dentro de esta red invisible, las galaxias, las estrellas, los planetas y todos nosotros existimos como condensaciones visibles de materia ordinaria. Imagina que el universo visible que conocemos, todas las estrellas, planetas, galaxias, nubes de gas, agujeros negros, absolutamente todo lo que hemos podido fotografiar y estudiar durante toda la historia de la astronomía, representa solo las decoraciones navideñas colgando de un árbol gigantesco. Lo que acabamos de fotografiar por primera vez son las ramas del árbol mismo. Los filamentos que conectan las galaxias no son cables inertes, son ríos activos de materia y energía fluyendo constantemente, alimentando el crecimiento de galaxias, transportando los elementos químicos necesarios para la formación de estrellas y planetas, creando las condiciones que eventualmente permiten la emergencia de vida consciente como la tuya. ¿Puedes comenzar a vislumbrar lo que esto significa para tu comprensión de ti mismo? Si el 85% del universo físico es invisible pero absolutamente real e influyente, ¿qué porcentaje de tu propia vida está siendo moldeado, influenciado y sostenido por fuerzas, conexiones y flujos de información que también son invisibles pero igualmente reales? Piensa en este momento en las decisiones más importantes que has tomado en tu vida. ¿Cuántas de ellas fueron el resultado de análisis lógico puramente racional basado en información que podías ver y medir directamente? ¿Y cuántas fueron el resultado de intuiciones, presentimientos, sincronicidades, o esa sensación inexplicable de que algo era correcto, aunque no pudieras justificarlo completamente? Si eres honesto contigo mismo, probablemente descubrirás que las decisiones más transformadoras de tu vida han venido de tu capacidad para sintonizar con información que no era directamente visible, pero que era absolutamente real e influyente. Has sentido corrientes subterráneas de Entodim y Botspund, conexión con ciertas personas que trascienden cualquier explicación lógica. Ha experimentado momentos de saber profundo sobre situaciones que no tenías manera racional de comprender. Has tenido experiencias de estar en el lugar correcto en el momento exacto de maneras que parecían coordinadas por una inteligencia que operaba más allá de tu planificación consciente. Estos no son fenómenos paranormales misteriosos. Son evidencias directas de tu capacidad natural para detectar y navegar los aspectos invisibles pero absolutamente reales de la red de conectividad en la que existes. La diferencia entre las personas que viven vidas extraordinarias y las que se sienten atascadas en limitaciones aparentemente insuperables no tiene nada que ver con talento especial, suerte o circunstancias externas favorables. Tiene que ver con la diferencia entre quienes han aprendido a tomar en serio y trabajar conscientemente con el 85% invisible de la realidad, y quienes están tratando de navegar la vida usando solo el 15% que pueden ver directamente. Es como intentar conducir un automóvil en la autopista usando solo la luz de una linterna pequeña versus tener acceso a un sistema completo de navegación que puede ver el panorama completo desde una perspectiva satelital. Lo que estás comenzando a comprender es que tú no eres una entidad aislada flotando en un vacío indiferente, tratando de crear éxito y significado a través de esfuerzo puramente individual. Eres un nodo consciente en una red de conectividad tan vasta y sofisticada que hace que Internet parezca un juego de niños en comparación. Y esta red no es solo el contexto pasivo en el que existes, es un sistema activo de inteligencia distribuida que está constantemente procesando información, coordinando recursos y creando oportunidades de maneras que trascienden completamente la comprensión de cualquier perspectiva individual. Cuando comienzas a operar desde esta comprensión, cuando comienzas a desarrollar tu sensibilidad para detectar y trabajar con los flujos invisibles de esta red, tu experiencia de lo que es posible se expande de maneras que actualmente no puedes ni siquiera imaginar, porque ya no estás operando como una entidad aislada tratando de sobrevivir en un universo indiferente y aleatorio. Estás operando como un nodo consciente en la red más extraordinaria que existe, con acceso a recursos, conexiones y posibilidades que trascienden completamente las limitaciones de la perspectiva puramente individual. ¿Has conducido alguna vez por una autopista multinivel en una ciudad grande durante la noche? Esas estructuras masivas de concreto y acero que durante el día parecen obvias y sólidas, pero que en la oscuridad se revelan solo como ríos de luz en movimiento,
líneas brillantes de faros y luces traseras fluyendo en patrones que parecen tener vida propia. Lo que los científicos han fotografiado en el espacio profundo son exactamente eso, las autopistas del universo volviéndose visibles por primera vez, revelando los flujos de tráfico cósmico que han estado operando durante billones de años. Pero aquí es donde este descubrimiento se vuelve profundamente práctico para tu vida actual. Resulta que estos filamentos que conectan las galaxias no son cables estáticos o tuberías inertes. Son ríos activos de creación, sistemas de delivery cósmico transportando constantemente los ingredientes fundamentales necesarios para que emerjan nuevas estrellas, nuevos planetas, nuevas posibilidades de vida consciente. El elemento que fluye principalmente a través de estos filamentos es hidrógeno, el combustible básico de las estrellas. Pero no es hidrógeno ordinario flotando aleatoriamente por el espacio. Es hidrógeno que se está moviendo de manera dirigida, inteligente, respondiendo a campos gravitacionales y electromagnéticos en patrones que parecen diseñados específicamente para alimentar el crecimiento y la evolución de estructuras cada vez más complejas. Y es como si el universo tuviera un sistema de circulación sanguínea gigantesco, bombeando constantemente los nutrientes necesarios exactamente hacia donde se necesitan para sostener la vida y el crecimiento en todas las escalas imaginables. Puedes comenzar a ver el paralelismo con tu propia experiencia de vida. ¿Cuántas veces has estado en una situación donde necesitabas exactamente cierto tipo de información, cierta conexión, cierta oportunidad, y esa cosa específica apareció en tu vida de maneras que parecían demasiado precisas para ser coincidencia pura? ¿Cuántas veces has tomado una decisión que te movió en una dirección específica, y de repente comenzaron a aparecer personas, recursos y oportunidades que parecían perfectamente alineadas con esa nueva dirección? Como si hubiera mil autopistas invisibles llevando exactamente lo que necesitabas directamente hacia ti. ¿Cuántas veces has sentido que estabas en el flujo de algo más grande que tu esfuerzo individual, donde las cosas comenzaron a coordinarse y sincronizarse de maneras que hicieron que el progreso hacia tus metas se sintiera natural y sin esfuerzo excesivo? Estos no son accidentes afortunados o coincidencias místicas. Son evidencias directas de tu capacidad natural para alinearte con los flujos de recursos e información que están constantemente circulando a través de la red de conectividad en la que existes. La diferencia entre las personas que experimentan abundancia continua de oportunidades, conexiones y recursos versus las que se sienten constantemente luchando contra corrientes contrarias no tiene que ver con suerte, talento especial o circunstancias externas favorables. Tiene que ver con la diferencia entre quienes han aprendido a desarrollar lo que podríamos llamar masa gravitacional espiritual, la capacidad de atraer hacia sí exactamente los recursos, personas y oportunidades que necesitan para sus proyectos más importantes, versus quienes están tratando de crear resultados a través de esfuerzo puramente individual, sin alinearse con los flujos más grandes que están disponibles. Imagínate tratando de llegar de una ciudad a otra caminando a través de campos y bosques, escalando montañas y cruzando ríos, versus simplemente conducir por la autopista que ya existe y que te llevará directamente a tu destino de la manera más eficiente posible. La mayoría de las personas están tratando de manifestar sus metas más importantes usando el equivalente de caminar a través de territorio salvaje, porque nunca nadie les enseñó que existen autopistas de manifestación que pueden llevarlos exactamente donde quieren ir. Pero ahora que la ciencia ha confirmado que estas autopistas existen a nivel cósmico, tienes permiso científico completo para comenzar a desarrollar tu sensibilidad para detectarlas y utilizarlas en tu propia vida. ¿Cómo haces esto prácticamente? Comienzas prestando atención profunda a los patrones de sincronicidad en tu experiencia. Comienzas notando cuando las cosas fluyen con facilidad versus cuando sientes resistencia constante. Comienzas desarrollando tu intuición sobre cuándo estás alineado con corrientes que te están llevando hacia donde quieres ir versus cuando estás nadando contra la corriente. Comienzas haciendo decisiones no solo basadas en análisis lógico de pros y contras, sino también basadas en tu sentido energético de qué direcciones se sienten como que tienen viento a favor, versus cuáles se sienten como que requieren fuerza bruta constante para hacer cualquier progreso. Comienzas experimentando con pequeñas acciones que se sienten intuitivamente correctas, aunque no puedas justificarlas completamente de manera racional,
y observas cómo esas acciones tienden a generar respuestas y oportunidades que no podrías haber predicho o planificado desde una perspectiva puramente lógica. Comienzas tratando tu vida como un experimento continuo en desarrollar tu sensibilidad para detectar y surfear las corrientes invisibles de creación que están constantemente fluyendo a tu alrededor. Porque las autopistas están ahí, siempre han estado ahí, están fluyendo en este momento exacto. Y están esperando que reconozcas su existencia, confíes en su inteligencia y te alines con su flujo para poder entregar todo lo que tienen destinado específicamente para ti. ¿Qué dirías si te contara que has estado viviendo tu vida entera como si fueras daltónico, pero sin saber que eres daltónico? ¿Qué dirías si te dijera que existe un espectro completo de colores, texturas y dimensiones de la realidad que han estado ahí todo el tiempo, influenciando cada aspecto de tu experiencia, pero que simplemente no has tenido los instrumentos perceptuales para detectarlos directamente? Esto no es una metáfora poética, es literalmente lo que significa el hecho científico de que el 85% de todo lo que existe en el universo es invisible para nosotros. Imagina que estás leyendo un libro, pero el 85% de las palabras en cada página están escritas con tinta invisible. Solo puedes ver el 15% de las palabras, y estás tratando de entender la historia completa basándote únicamente en esas pocas palabras visibles. O imagina que estás escuchando una sinfonía, pero el 85% de los instrumentos están tocando en frecuencias que tus oídos no pueden detectar. Estás escuchando solo el 15% de la música y tratando de entender la composición completa basándote únicamente en esos pocos instrumentos audibles. Esa es precisamente la situación en la que la humanidad ha estado existiendo hasta ahora. Hemos estado navegando la realidad usando solo el 15% de la información disponible y construyendo toda nuestra comprensión del mundo, de nosotros mismos y de lo que es posible basándonos únicamente en esa fracción minúscula de lo que realmente está presente. Pero ahora algo fundamental ha cambiado. Los científicos han desarrollado instrumentos suficientemente sensibles para comenzar a detectar aspectos de ese 85% invisible. Y lo que están descubriendo está transformando radicalmente nuestra comprensión de cómo funciona realmente la realidad. La materia oscura que forma estos filamentos cósmicos no es simplemente materia que no podemos ver. Es materia que interactúa gravitacionalmente con todo lo que sí podemos ver, moldeando la estructura de galaxias enteras, influenciando el movimiento de estrellas, determinando dónde se forman nuevos sistemas solares y dónde emergen las condiciones para vida consciente. Es invisible, pero absolutamente fundamental para todo lo que es visible. Puedes comenzar a para aplicar este principio a tu propia experiencia de vida. ¿Qué porcentaje de tu vida está siendo moldeado, influenciado y determinado por fuerzas, conexiones y flujos de información que también son invisibles pero igualmente reales e influyentes? ¿Has sentido presencias energéticas de ciertas personas antes de verlas físicamente? ¿Has experimentado conexiones inexplicables con lugares específicos que te hacen sentir instantáneamente en casa o profundamente incómodo sin ninguna razón lógica aparente? ¿Has tenido intuiciones sobre situaciones que no tenías manera racional de conocer, pero que resultaron ser completamente acertadas? ¿Has experimentado momentos donde la energía de una habitación cambió completamente cuando cierta persona entró o salió? ¿Has sentido corrientes subterráneas de tensión o armonía en relaciones que no se correspondían con lo que las personas estaban diciendo o haciendo superficialmente? ¿Has tenido experiencias de saber profundo sobre decisiones importantes que trascienden cualquier análisis de pros y contras que pudieras hacer conscientemente? ¿Has sentido cuando ciertas direcciones en y tu vida tienen viento a favor versus cuando requieren fuerza bruta constante para hacer cualquier progreso? Estos no son fenómenos paranormales misteriosos que necesitan ser explicados a través de creencias sobrenaturales. Son evidencias directas de tu capacidad natural para detectar aspectos del 85% invisible de la realidad que está constantemente influyendo tu experiencia. La diferencia entre las personas que viven vidas extraordinarias versus las que se sienten limitadas por circunstancias aparentemente insuperables no tiene que ver con talento especial, suerte o ventajas externas. Tiene que ver con la diferencia entre quienes han desarrollado lo que podríamos llamar empirismo expandido.
La capacidad de usar tanto su análisis racional del 15% visible como su sensibilidad intuitiva al 85% invisible para navegar decisiones y crear resultados, versus quienes están tratando de operar usando solo información directamente visible y medible. Es como la diferencia entre un piloto que vuela usando solo lo que puede ver a través de la ventana, versus un piloto que usa tanto la visión directa como un sistema completo de instrumentos que le proporcionan información sobre corrientes de aire, patrones meteorológicos y condiciones que no son directamente visibles pero que son absolutamente cruciales para navegación exitosa. Y ahora que la ciencia me ha confirmado de manera irrefutable que la mayor parte de la realidad es invisible pero absolutamente real y fundamentalmente influyente, tienes permiso científico completo para tomar en serio los aspectos invisibles de tu propia experiencia. Tienes permiso para confiar en tus intuiciones profundas sobre personas, situaciones y decisiones, incluso cuando no puedes justificarlas completamente de manera racional. Tienes permiso para prestar atención a los patrones energéticos y las corrientes subterráneas que detectas en tu experiencia, y para usar esa información como parte de tu proceso de toma de decisiones. Tienes permiso para experimentar con alinearte conscientemente con flujos y corrientes que sientes pero que no puedes ver directamente, y para observar cómo esa alineación afecta los resultados que eres capaz de crear. Tienes permiso para desarrollar tu sensibilidad a las conexiones invisibles, las sincronicidades significativas y los patrones de coordinación que sugieren que existe una inteligencia organizadora operando a través de escalas que trascienden tu perspectiva individual. Porque si el 85% del universo físico es invisible pero absolutamente real e influyente, entonces es completamente lógico y científicamente válido asumir que el 85% de tu potencial personal también existe en dimensiones que no son directamente visibles, pero que son absolutamente accesibles cuando desarrollas la sensibilidad apropiada para trabajar con ellas. ¿Has tenido alguna vez un sueño tan vívido y extraordinario que cuando despertaste, la realidad ordinaria se sintió extrañamente limitada y pequeña en comparación? Esa sensación de que habías estado experimentando algo más expansivo y posible que lo que normalmente consideras real, y que despertar se sintió más como una contracción hacia algo menos extraordinario que una vuelta a la normalidad. Lo que estás experimentando ahora mismo mientras procesas esta información sobre la red cósmica invisible es exactamente lo opuesto. Estás despertando de la ilusión de limitación hacia el reconocimiento de una realidad que es infinitamente más extraordinaria que cualquier sueño. Pero para que puedas apreciar completamente la magnificencia de lo que está disponible para ti, necesitas entender algo sobre la naturaleza del proceso a través del cual lo imposible se transforma en inevitable. Lo que el equipo del Dr. Davide Tornotti logró no fue simplemente tomar una fotografía bonita del espacio profundo. Fue demostrar que la dedicación persistente a observar lo que debería estar ahí, incluso cuando todos los instrumentos disponibles sugieren que es técnicamente imposible detectarlo, eventualmente hace que lo invisible se vuelva visible. Piensa en esto por un momento. Durante 300 horas continuas, mantuvieron un telescopio del tamaño de una casa apuntando hacia el mismo punto microscópico del espacio. 300 horas significa más de 12 días completos de observación ininterrumpida. Imagina mantener un láser quirúrgico enfocado en la misma célula individual durante 12 días enteros sin que tu concentración vacile ni siquiera por un segundo. ¿Por qué harían algo aparentemente tan imposible que impractical? Porque entendían un principio que la mayoría de las personas nunca se aplican a sus propias vidas, que existe una diferencia fundamental entre imposible y no visible todavía. Durante las primeras 100 horas de observación no vieron absolutamente nada excepto vacío negro. Durante las siguientes 100 horas, ocasionalmente detectaban señales tan débiles que podrían haber sido simplemente ruido de fondo del equipo. Durante las últimas 100 horas, esas señales débiles comenzaron a formar patrones coherentes que gradualmente se intensificaron hasta volverse inconfundiblemente reales. Puedes ver el paralelismo con tus propias experiencias de manifestación. ¿Cuántas veces has comenzado a trabajar hacia una meta que se sentía profundamente importante para ti, pero que parecía técnicamente imposible de lograr? ¿Cuántas veces has dedicado semanas o meses de esfuerzo consistente sin ver ningún progreso visible, hasta el punto donde comenzaste a cuestionar si estabas persiguiendo algo completamente ilusorio?
¿Y cuántas veces has abandonado proyectos importantes exactamente en ese punto, justo antes de que lo invisible estuviera a punto de volverse visible? La mayoría de las personas operan bajo la asunción de que el progreso hacia metas importantes debería ser lineal y constantemente visible. Esperan que cada día de esfuerzo produzca evidencia proporcional de que se están acercando a su objetivo. Y cuando esa evidencia no aparece inmediatamente, concluyen que están persiguiendo algo imposible y abandonan el proyecto. Pero resulta que la manifestación de todo lo que realmente vale la pena funciona más como el crecimiento del bambú que como la construcción de un edificio. El bambú es una de las plantas de crecimiento más rápido del planeta. Puede crecer hasta 1 metro por día una vez que comienza su fase de crecimiento explosivo. Pero antes de que puedas ver cualquier crecimiento visible sobre la superficie, el bambú dedica años desarrollando un sistema de raíces extraordinariamente extenso y robusto bajo tierra. Durante los primeros 5 años, si plantas una semilla de bambú y la cuidas diligentemente, proporcionándole agua, nutrientes y condiciones optimales, no verás prácticamente ningún crecimiento visible. Ocasionalmente podría aparecer un brote pequeño que rápidamente muere. La mayoría de las personas durante este periodo concluirían que la semilla estaba defectuosa o que el proyecto es imposible. Pero durante todo ese tiempo, invisible bajo la superficie, se está desarrollando un sistema de raíces que eventualmente cubrirá varios kilómetros cuadrados y que será capaz de sostener un crecimiento explosivo que parecerá literalmente milagroso para cualquiera que no entienda lo que estaba sucediendo en las dimensiones invisibles. En el 6.º año, de repente, el bambú comienza a crecer visible y dramáticamente. No solo un poco, no gradualmente, explosivamente. En cuestión de semanas se convierte en un bosque completo donde antes no había prácticamente nada visible. No es exactamente así como han funcionado las manifestaciones más importantes en tu propia vida. Esos momentos cuando de repente todo se alineó perfectamente, cuando las oportunidades aparecieron de múltiples direcciones simultáneamente, cuando las conexiones que necesitabas se materializaron como si hubieran sido coordinadas por una inteligencia invisible, cuando el progreso hacia tus metas se aceleró de maneras que parecían casi mágicas. No precedieron esos breakthroughs periodos largos donde habías estado sembrando, cultivando y manteniendo fe en algo que no podías ver directamente pero que sabías profundamente que estaba desarrollándose en dimensiones invisibles. Este no es un principio místico, es un principio cuántico. Los físicos cuánticos han descubierto que las partículas subatómicas pueden existir en lo que llaman superposición. Estados donde múltiples posibilidades coexisten simultáneamente hasta que la observación consciente hace que una de esas posibilidades se colapse en realidad física observable. En términos prácticos, esto significa que las manifestaciones que estás tratando de crear existen, primero como potenciales cuánticos en dimensiones que no son directamente observables, desarrollándose y organizándose gradualmente hasta alcanzar la masa crítica necesaria para volverse físicamente evidentes. La diferencia entre las personas que logran manifestaciones extraordinarias versus las que abandonan justo antes del breakthrough no tiene que ver con talento especial o circunstancias favorables. Tiene que ver con la diferencia entre quienes entienden y trabajan conscientemente con estos periodos de desarrollo invisible versus quienes esperan que el progreso sea siempre lineal y inmediatamente visible. Que has abandonado en tu vida justo antes de que lo invisible estuviera a punto de volverse visible. ¿Qué proyectos importantes has dejado ir precisamente en el momento cuando habías completado la mayor parte del trabajo de construcción de raíces invisible y estabas entrando en la fase donde el crecimiento explosivo estaba a punto de comenzar? ¿Qué pasaría si, en lugar de medir tu progreso únicamente por evidencia visible, comenzaras a desarrollar tu sensibilidad para detectar el crecimiento que está sucediendo en las dimensiones invisibles? ¿Qué pasaría si comenzaras a reconocer los periodos de desarrollo aparentemente silencioso, no como evidencia de que nada está funcionando, sino como evidencia de que algo extraordinario se está organizando en niveles que aún no son directamente observables? ¿Qué pasaría si comenzaras a aplicar el mismo tipo de fe monumental que demostró el equipo científico que fotografió la red cósmica? No fe ciega o wishful thinking, sino fe informada basada en la comprensión de que lo invisible puede volverse visible cuando aplicas el tipo correcto de atención persistente durante el tiempo suficiente.
porque resulta que la capacidad de mantener visión clara y acción consistente hacia metas importantes durante los periodos cuando el progreso no es inmediatamente visible es exactamente lo que separa a las personas que crean vidas extraordinarias de las que permanecen atascadas en los límites de lo que parece obvio y fácil. Y ahora que entiendes que el 85% de la realidad funciona a través de procesos que son invisibles pero absolutamente reales, tienes el marco conceptual científico para sostener proyectos importantes durante el tiempo necesario para que lo imposible se transforme en inevitable. Cuando lo imposible se vuelve visible, no es porque la realidad física haya cambiado súbitamente. Es porque nuestra capacidad de percibir, detectar y trabajar con la realidad se ha expandido lo suficiente para abrazar lo que siempre estuvo ahí, esperando pacientemente las condiciones correctas para revelar su existencia. ¿Te has preguntado alguna vez si una célula individual de tu hígado tiene alguna comprensión de que forma parte de un organismo consciente más grande llamado tú? Si esa célula tiene alguna manera de percibir que sus funciones especializadas están contribuyendo a algo infinitamente más complejo y extraordinario que su existencia individual. ¿Y qué pasaría si esa célula pudiera de alguna manera desarrollar la capacidad de alinearse conscientemente con la salud y los propósitos del organismo completo en lugar de simplemente ejecutar sus funciones automáticamente? ¿Cómo cambiaría eso tanto la experiencia de la célula como su capacidad de contribuir al bienestar del todo? Lo que estás a punto de comprender y transformar para siempre tu percepción de quién eres, dónde existes y cuáles son las posibilidades reales disponibles para tu vida. El descubrimiento de la red cósmica que conecta todas las galaxias no es simplemente evidencia de que el universo tiene estructura. Es evidencia de que el universo funciona como un organismo viviente extraordinariamente complejo, con sistemas de circulación, comunicación y coordinación que operan a través de escalas que desafían completamente nuestra comprensión ordinaria de lo que significa estar vivo y consciente. Piensa en tu propio cuerpo por un momento. Tienes un sistema circulatorio que transporta nutrientes, oxígeno e información química hacia cada célula. Tienes un sistema nervioso que coordina la comunicación instantánea entre billones de componentes individuales. Tienes un sistema inmunológico que mantiene la integridad del organismo completo permitiendo el intercambio apropiado con el ambiente. Cada uno de estos sistemas opera de manera que ninguna célula individual podría planificar, coordinar o siquiera comprender completamente. Pero todas las células se benefician de pertenecer a esta organización más grande, y el organismo completo se beneficia de las contribuciones especializadas de cada parte individual. Ahora expande esa perspectiva hacia la escala cósmica. Los filamentos que los científicos han fotografiado son literalmente el sistema circulatorio del universo, transportando hidrógeno, energía e información a través de distancias que abarcan millones de años luz. Las galaxias funcionan como órganos especializados en este organismo cósmico, cada una procesando materia y energía de maneras específicas que contribuyen al funcionamiento del todo. Las estrellas dentro de cada galaxia funcionan como células especializadas, fusionando elementos simples en elementos más complejos, creando las condiciones químicas necesarias para la emergencia de planetas, vida y eventualmente consciencia. Y los seres conscientes como tú funcionan como las neuronas de este organismo cósmico. Componentes capaces no solo de ejecutar funciones automáticas, sino de desarrollar awareness del todo y de alinearse conscientemente con los propósitos más grandes del sistema completo. ¿Puedes sentir cómo esta comprensión está reorganizando algo fundamental en tu percepción de ti mismo? No eres un accidente cósmico aislado tratando de crear significado y propósito en un universo indiferente. Eres una expresión especializada de la consciencia del universo, diseñada específicamente para contribuir de maneras que ningún otro componente puede contribuir. Así como cada célula de tu cuerpo tiene una función única e irreemplazable, tú tienes capacidades, perspectivas y potenciales únicos e irreemplazables dentro del organismo cósmico del que formas parte. Y así como las células de tu cuerpo prosperan cuando están alineadas con la salud del organismo completo y se enferman cuando están aisladas o trabajando en contra del todo, tu vida prospera cuando estás alineado con los flujos más grandes de creación y evolución que están operando a través del universo. Pero aquí es donde esto se vuelve profundamente práctico para tu experiencia diaria.
Si el universo funciona como un organismo viviente consciente, entonces existe lo que podríamos llamar un sistema inmunológico cósmico, que naturalmente apoya y protege los componentes que están contribuyendo positivamente al bienestar del todo, mientras que naturalmente crea resistencia y obstáculos para los componentes que están operando de maneras que drenan energía del sistema o que interfieren con su funcionamiento saludable. ¿Has notado que cuando estás involucrado en proyectos que se sienten profundamente alineados con algo más grande que tu beneficio personal, las cosas tienden a fluir con mayor facilidad? Que aparecen recursos, conexiones y oportunidades de maneras que parecen coordinadas por una inteligencia que opera más allá de tu planificación individual. ¿Y has notado que cuando estás persiguiendo metas que se sienten principalmente ego-driven o que requieren manipular o competir destructivamente con otros, tiendes a encontrar resistencia constante, obstáculos inesperados y una sensación general de estar nadando contra la corriente? Esto no es coincidencia moral o karma místico. Es evidencia directa de cómo funciona el sistema inmunológico del organismo cósmico del que formas parte. Los componentes que están contribuyendo a la salud, crecimiento y evolución del todo reciben apoyo automático del sistema. Los componentes que están drenando energía o creando disfunción reciben resistencia automática del sistema. Y los seres humanos, como las neuronas conscientes de este organismo, tienen la capacidad única de elegir conscientemente alinearse con los flujos que sostienen y nutren el todo, o de aislarse en pursuit de metas que benefician solo su perspectiva individual. Puedes comenzar a ver las implicaciones transformadoras de esta comprensión para cómo navegas tus decisiones, relaciones y proyectos de vida. En lugar de preguntarte simplemente, ¿qué quiero? ¿O qué me beneficiaría? Puedes comenzar a preguntarte, ¿cómo pueden mis talentos únicos contribuir al florecimiento del sistema más grande del que formo parte? En lugar de tratar de forzar resultados a través de esfuerzo puramente individual, puedes comenzar a experimentar con alinearte con flujos de creación que ya están operando y que están buscando exactamente el tipo de contribución que tú estás únicamente equipado para ofrecer. En lugar de competir por recursos escasos, puedes comenzar a operar desde la comprensión de que existe abundancia infinita disponible para cualquier componente que está cumpliendo una función verdaderamente valiosa dentro del organismo cósmico. ¿Qué tipo de célula eliges ser? ¿Una célula que opera de manera aislada tratando de acumular recursos para sí misma sin consideración por el bienestar del organismo completo? ¿O una célula que ha desarrollado la capacidad de percibir su lugar dentro del todo y que dedica su energía a contribuir de maneras que nutren tanto su propio florecimiento como el florecimiento del sistema completo? ¿Una célula que ve a otras células como competidores por recursos limitados? ¿O una célula que comprende que su propia salud y vitalidad depende completamente de la salud y vitalidad del organismo del que forma parte? ¿Una célula que trata de controlar y manipular su environment para obtener ventajas de corto plazo? ¿O una célula que confía en la inteligencia del sistema más grande y que se enfoca en cumplir su función única de la manera más excelente posible? Porque resulta que cuando comienzas a operar como una célula consciente que está activamente contribuyendo a la salud del organismo cósmico, automáticamente recibes acceso a recursos, información y oportunidades que simplemente no están disponibles para los componentes que están operando de manera aislada, no por favoritismo o recompensa externa, sino porque cuando estás alineado con los flujos de creación y evolución que están operando a través del universo, naturalmente te conviertes en un canal a través del cual esos flujos pueden expresarse y crear resultados extraordinarios. Y esos resultados no benefician solo tu perspectiva individual, benefician a todos los otros componentes del sistema que están tocados por tu contribución, creando ondas expansivas de abundancia, creatividad y posibilidad que se propagan a través de la red de conectividad de maneras que trascienden completamente lo que cualquier perspectiva individual podría planificar o anticipar. Cuando comienzas a vivir como una neurona consciente del universo, contribuyendo tus talentos únicos al florecimiento del todo, descubres que el universo comienza a vivir a través de ti de maneras que transforman tanto tu experiencia personal como tu capacidad de generar impacto positivo en el mundo. ¿Has estado alguna vez cerca de un río poderoso en la noche, cuando no puedes ver el agua pero puedes escuchar su flujo constante? Esa sensación de saber que hay corrientes masivas de energía moviéndose justo más allá de tu percepción visual,
transportando volúmenes increíbles de recursos de un lugar a otro en patrones que han estado operando durante milenios. ¿Y has tenido alguna vez la experiencia de despertar en la mañana y descubrir que ese río invisible había depositado exactamente lo que necesitabas en la orilla de tu vida? Una oportunidad perfecta, una conexión inesperada, una solución viva a un problema que habías estado contemplando. Como si las corrientes hubieran estado trabajando toda la noche para entregar algo específicamente destinado para ti. Lo que voy a revelarte ahora va en vivo me a cambiar para siempre tu comprensión de cómo funciona realmente la manifestación en el universo. Y va a proporcionarte herramientas prácticas para trabajar conscientemente con las corrientes invisibles que están constantemente fluyendo a tu alrededor, llevando exactamente los recursos, las conexiones y las oportunidades que necesitas para realizar tus potenciales más extraordinarios. Los filamentos cósmicos que los científicos han fotografiado no son cables estáticos conectando puntos fijos en el espacio. Son ríos dinámicos de creación, transportando constantemente los ingredientes fundamentales necesarios para que emerjan nuevas estrellas, nuevos mundos, nuevas formas de vida y consciencia. Pero aquí está la parte que va a transformar tu perspectiva sobre tu propio potencial. Estos ríos cósmicos no solo transportan hidrógeno y energía, transportan información organizada, patrones de posibilidad, plantillas para formas de vida y consciencia que aún no han emergido físicamente pero que existen como potenciales cuánticos moviéndose a través de la red. Imagina que los filamentos cósmicos funcionan como una combinación de sistema circulatorio e Internet cósmico. No solo moviendo recursos físicos, sino también compartiendo información sobre lo que es posible, lo que está funcionando, lo que está evolucionando en diferentes partes del universo. ¿Y qué pasaría si tú, como ser consciente, tuvieras la capacidad natural de sintonizarte con estos flujos de información y descargar plantillas para posibilidades que están disponibles, pero que aún no se han manifestado físicamente en tu experiencia local? Esto no es especulación fantástica. Es exactamente lo que sucede cada vez que recibes una inspiración súbita para un proyecto que nunca habías considerado antes, pero que se siente extrañamente familiar, como si estuvieras recordando algo que ya sabías en algún nivel profundo. Es lo que sucede cuando de repente comprendes una solución a un problema complejo que habías estado contemplando durante meses, y esa solución llega como un paquete completo de información que incluye no solo la idea básica, sino también los pasos específicos para implementarla. Es lo que sucede cuando conoces a alguien por primera vez, pero sientes una conexión instantánea y profunda, como si hubieran estado esperándose mutuamente sin saber conscientemente que estaban esperando. Estos no son accidentes fortuitos o coincidencias místicas, son evidencias directas de tu capacidad natural para detectar y descargar información que está fluyendo a través de la red cósmica de conectividad. Pero ¿cómo puedes desarrollar esta capacidad de manera más consciente e intencional? El primer principio es comprender que tu estado de coherencia interna determina tu capacidad de sintonizarte con estas corrientes invisibles de información y recursos. Imagina que tu sistema nervioso funciona como una antena extremadamente sofisticada, capaz de detectar señales que están constantemente circulando a través del campo electromagnético que te rodea. Pero la calidad de recepción de esa antena depende completamente de su calibración y estabilidad. Cuando estás en estados de coherencia, cuando tu corazón, mente y emociones están alineados alrededor de un propósito claro, tu sistema nervioso se convierte en un receptor extraordinariamente sensible, capaz de detectar información y oportunidades que son completamente invisibles cuando estás en estados de caos interno o distracción fragmentada. La mayoría de las personas viven en lo que podríamos llamar ruido electromagnético constante. Pensamientos contradictorios, emociones reactivas, atención dispersa entre múltiples preocupaciones simultáneas. En estos estados, es como tratar de sintonizar una estación de radio específica mientras hay interferencia masiva de todas las otras frecuencias disponibles. Pero cuando desarrollas la capacidad de crear coherencia interna, cuando puedes alinear tus pensamientos, emociones e intenciones alrededor de visiones claras para tu vida, de repente tienes acceso a información, inspiraciones y oportunidades que literalmente no estaban disponibles desde estados de conciencia menos organizados. ¿Cómo creas coherencia prácticamente? Comienzas dedicando tiempo regularmente a clarificar qué es lo que realmente quieres crear en tu vida.
no solo en términos de resultados externos, sino en términos de la experiencia interna que quieres vivir y la contribución que quieres hacer al mundo. Desarrollas prácticas que te permiten calmar el ruido mental y emocional. Meditación, tiempo en naturaleza, ejercicio consciente, cualquier actividad que te ayude a acceder a estados de presencia clara y estable. Comienzas prestando atención profunda a los momentos cuando sientes inspiración genuina versus cuando sientes obligación o presión externa. Aprendes a distinguir entre las ideas que vienen de tu mente analítica tratando de resolver problemas y las ideas que llegan como inspiraciones completas que se sienten como downloads de información. Y fundamentalmente, comienzas operando desde la comprensión de que el universo está activamente colaborando contigo en la realización de tus potenciales más auténticos. No como un favor especial, sino como una función natural de cómo funciona la red cósmica de conectividad. El segundo principio es que tu capacidad de recibir de estos ríos invisibles es directamente proporcional a tu capacidad de contribuir a ellos. Los filamentos cósmicos no son sistemas de extracción donde algunas partes drenan recursos de otras partes. Son sistemas de circulación donde cada componente tanto recibe como contribuye al flujo total. En términos prácticos, esto significa que entre más generosamente compartes tus talentos únicos, tu creatividad y tus recursos con otros, más acceso automático tienes a los recursos, creatividad y talentos que están circulando a través de la red. No porque el universo esté llevando contabilidad moral, sino porque cuando estás contribuyendo activamente al flujo de valor en el mundo, automáticamente te conviertes en un punto de distribución a través del cual más valor puede fluir. Es como la diferencia entre ser un lago estancado versus ser parte de un río en movimiento. Los lagos estancados acumulan lo que pueden atrapar, pero gradualmente se vuelven tóxicos por falta de circulación. Los ríos están constantemente recibiendo agua fresca porque están constantemente permitiendo que el agua fluya a través de ellos hacia otros destinos. ¿Cómo te conviertes en un río en lugar de un lago estancado? Comienzas preguntándote regularmente, ¿cómo puedo usar mis recursos únicos, mis talentos, mi tiempo, mi energía, mis conexiones, mi conocimiento, para contribuir al florecimiento de las personas y proyectos que me importan? Desarrollas el hábito de dar generosamente sin expectativas específicas de retorno directo, confiando en que cuando contribuyes genuinamente al bienestar del sistema más grande, el sistema naturalmente te sostiene en formas que pueden ser diferentes de lo que esperabas, pero que siempre son apropiadas para tus necesidades reales. Comienzas viendo tus metas personales no como cosas que necesitas arrancar del universo a través de esfuerzo puramente individual, sino como contribuciones específicas que el universo quiere crear a través de ti, y que por lo tanto naturalmente recibirán apoyo cuando te alineas con ellas correctamente. El tercer principio es que los ríos de creación fluyen en ciclos y estaciones, y tu capacidad de trabajar efectivamente con ellos requiere desarrollar sensibilidad a estos ritmos naturales. Así como los ríos físicos tienen periodos de flood y periodos de sequía, periodos cuando el flujo es poderoso y rápido, y periodos cuando es lento y contemplativo, los flujos de manifestación también tienen ritmos naturales que no pueden ser forzados o controlados, pero que pueden ser detectados y surfe con gran efectividad. Hay momentos cuando las condiciones están perfectamente alineadas para acción rápida y progreso dramático. Y hay momentos cuando las condiciones están alineadas para reflexión profunda, planificación cuidadosa y preparación para la próxima fase de acción. La mayoría de las personas tratan de forzar acción constante sin sintonizarse con estos ritmos naturales, lo cual crea esfuerzo excesivo durante los periodos que están diseñados para contemplación y causa que pierdan las ventanas de oportunidad durante los periodos que están diseñados para acción decisiva. ¿Cómo desarrollas sensibilidad a estos ritmos? Comienzas prestando atención a los ciclos en tu propia energía y creatividad. Noticias cuando te sientes naturalmente inspirado para acción expansiva versus cuando te sientes llamado hacia reflexión y planning interno. Observas los patrones en tu vida externa. Noticias cuando aparecen múltiples oportunidades relacionadas simultáneamente versus cuando las cosas se sienten más quietas y estables. Desarrollas la capacidad de distinguir entre resistencia que indica que estás tratando de forzar algo en mal timing versus resistencia que indica que necesitas más preparación o que estás persiguiendo algo que no está alineado con tus contribuciones auténticas.
y aprendes a confiar en que los períodos de aparente inactividad externa son frecuentemente períodos de intensa actividad en las dimensiones invisibles, donde se están organizando las condiciones para la próxima fase de manifestación visible. Cuando comienzas a trabajar conscientemente con estos tres principios: coherencia interna, contribución generosa y sensibilidad a ritmos naturales, descubres que tu vida se convierte en una colaboración fluida con corrientes de creatividad y abundancia que son infinitamente más poderosas e inteligentes que lo que cualquier esfuerzo puramente individual podría generar. Los ríos están fluyendo, siempre han estado fluyendo, y están constantemente buscando seres conscientes que puedan servir como canales a través de los cuales nuevas formas de belleza, valor y posibilidad pueden emerger en el mundo. ¿Qué pasaría si te dijera que cada momento de tu vida existe simultáneamente múltiples versiones diferentes, y que tu capacidad de acceder a la versión más extraordinaria de cualquier situación depende de principios específicos que la física cuántica ha comenzado a describir científicamente? ¿Qué pasaría si te dijera que la diferencia entre las personas que experimentan transformaciones dramáticas en sus vidas versus las que se sienten atascadas en patrones repetitivos no tiene que ver con suerte, talento especial o circunstancias externas, sino con su comprensión práctica de cómo funcionan estos principios cuánticos a nivel personal? Lo que estás a punto de aprender va a proporcionarte un marco completamente nuevo para entender por qué ciertas técnicas de transformación personal funcionan extraordinariamente bien para algunas personas y aparentemente no funcionan en absoluto para otras. Y va a darte herramientas específicas para aplicar los mismos principios que los científicos usan para hacer que lo invisible se vuelva visible en el cosmos a tu propia experiencia de crear cambios en tu vida. Los físicos cuánticos han descubierto algo que inicialmente parecía completamente imposible, y lógico. Las partículas subatómicas pueden existir en múltiples estados simultáneamente hasta que la observación consciente hace que colapsen en una realidad específica observable. Esto se llama el principio de superposición cuántica, y significa que a nivel fundamental de la realidad física, las cosas no existen en estados fijos y determinados. Existen como campos de potencial que contienen múltiples posibilidades simultáneamente, y la consciencia que observa tiene un papel activo en determinar cuál de esas posibilidades se manifiesta como experiencia tangible. Durante décadas, los científicos asumieron que este fenómeno solo aplicaba a escalas microscópicas, que de alguna manera estos efectos cuánticos weird desaparecían cuando llegabas a objetos del tamaño de células, organismos o seres humanos. Pero investigación reciente ha demostrado que efectos cuánticos macroscópicos son mucho más comunes de lo que nadie había imaginado. Los biólogos han descubierto que la fotosíntesis en las plantas funciona a través de coherencia cuántica, que permite a las plantas transferir energía con eficiencia cercana al 100%. Los neurocientíficos han encontrado evidencia de que la consciencia humana puede involucrar procesamiento cuántico en estructuras cerebrales específicas. ¿Y qué pasaría si tu vida personal también funciona según principios de superposición cuántica? ¿Qué pasaría si en cualquier momento dado existen múltiples versiones potenciales de tu futuro coexistiendo como posibilidades cuánticas? Y tu estado de consciencia en este momento está activamente influyendo cuál de esas versiones se colapsa en tu experiencia tangible. Piensa en un momento específico en tu pasado cuando tomaste una decisión importante que cambió completamente la trayectoria de tu vida. Puedes recordar cómo se sentía estar en ese punto de elección, sintiendo múltiples futuros posibles tirándote en direcciones diferentes. Y puedes recordar cómo, una vez que tomaste la decisión y comenzaste a moverte en esa dirección, de repente ciertas oportunidades aparecieron que no habían estado visibles antes, mientras que otras posibilidades que habían parecido reales simplemente se desvanecieron como si nunca hubieran existido realmente. Esto no es simplemente una metáfora poética sobre elección y consecuencia. Es evidencia directa de cómo funcionan los colapsos cuánticos a escala personal. Cada momento de tu vida contiene lo que podríamos llamar un campo de posibilidades superposicionadas. Múltiples versiones potenciales de lo que podría suceder a continuación, cada una con diferente probabilidad de manifestarse dependiendo de factores específicos que puedes aprender a influir conscientemente. ¿Cuáles son esos factores? El primer factor es lo que los físicos cuánticos llaman coherencia del observador. En términos simples,
Esto significa que la claridad y estabilidad de tu atención consciente directamente afecta qué posibilidades cuánticas tienden a colapsar en experiencia tangible. Cuando tu atención está fragmentada, dispersa entre múltiples preocupaciones contradictorias, cuando tus pensamientos, emociones e intenciones están mandando señales mezcladas, estás creando lo que los físicos llaman decoherencia en tu campo cuántico personal. En estados de decoherencia, las posibilidades más extraordinarias tienden a permanecer como potenciales no manifestados, mientras que las posibilidades más ordinarias y predecibles tienden a colapsar en experiencia física. Pero cuando desarrollas la capacidad de crear coherencia en tu estado interno, cuando puedes alinear tus pensamientos, emociones e intenciones alrededor de visiones específicas y claras, de repente tienes acceso a posibilidades cuánticas que literalmente no estaban disponibles desde estados de consciencia menos organizados. ¿Cómo creas coherencia prácticamente? Comienzas desarrollando lo que podríamos llamar higiene cuántica, prácticas diarias que te ayudan a limpiar el ruido mental y emocional que interfiere con la claridad de tu campo de atención. Esto incluye técnicas de meditación que te enseñan a observar tus pensamientos sin ser arrastrado por ellos, prácticas de respiración consciente que calman tu sistema nervioso y crean estabilidad emocional, y tiempo regular dedicado a clarificar tus visiones e intenciones más importantes. Pero también incluye algo que la mayoría de las personas nunca consideran: desarrollar discriminación cuántica sobre a qué dedicas tu atención diariamente. Cada vez que prestas atención a algo, estás aumentando la probabilidad cuántica de que más de ese tipo de experiencia se manifieste en tu vida. Esto no es pensamiento positivo superficial o ley de atracción simplificada. Es física cuántica aplicada. Si dedicas horas cada día consumiendo noticias sobre problemas que no puedes resolver directamente, prestando atención a dramas en redes sociales que no tienen relación con tus metas importantes, o rumiando sobre experiencias pasadas que no puedes cambiar, estás literalmente programando tu campo cuántico personal para colapsar más experiencias de exactamente esos tipos. Pero cuando comienzas a dirigir tu atención conscientemente hacia posibilidades que quieres cultivar, dedicando tiempo a visualizar resultados que te emocionan, estudiando ejemplos de personas que han logrado cosas similares a lo que quieres crear, rodeándote de información y de inspiración que expande tu sentido de lo que es posible, estás aumentando dramáticamente la probabilidad cuántica de que esas posibilidades se colapsen en experiencia tangible. El segundo factor es lo que podríamos llamar entrelazamiento cuántico social. Los físicos han descubierto que cuando dos partículas han interactuado, permanecen entangled o conectadas cuánticamente sin importar qué tan lejos estén separadas, físicamente. Cambios en una partícula instantáneamente afectan la otra, como si compartieran un campo de información que trasciende las limitaciones del espacio y tiempo. En términos de tu vida personal, esto significa que estás cuánticamente entangled con las personas con quienes pasas tiempo significativo, especialmente aquellas con quienes tienes conexiones emocionales fuertes. Sus estados de consciencia, sus creencias sobre lo que es posible, sus patrones de atención y expectativa, están constantemente influyendo tu propio campo cuántico personal de maneras que la mayoría de las personas nunca reconocen conscientemente. ¿Has notado cómo ciertos amigos o familiares parecen traer lo mejor de ti automáticamente? ¿Cómo te sientes más creativo, optimista y capaz cuando estás cerca de ellos? ¿Y cómo otros parecen drenar tu energía, hacer que te sientas más pesado, más limitado, más enfocado en problemas y limitaciones? Esto no es simplemente personalidad o compatibilidad social. Es evidencia directa de entanglement cuántico en acción. Las personas que viven vidas extraordinarias han aprendido a ser extremadamente selectivos sobre sus entanglements cuánticos sociales. Se rodean intencionalmente de personas cuyas visiones, energía y expectativas amplifican las posibilidades cuánticas que quieren cultivar en sus propias vidas. No significa que eviten a todas las personas que están pasando por dificultades o que solo se asocien con personas exitosas superficialmente. Significa que priorizan tiempo significativo con personas que comparten su compromiso con crecimiento, creatividad y contribución positiva al mundo. El tercer factor es lo que podríamos llamar momentum cuántico.
Los físicos han descubierto que los sistemas cuánticos tienden a mantener coherencia una vez que la han establecido, pero que también pueden perder coherencia rápidamente si no se mantienen las condiciones apropiadas. En términos prácticos, esto significa que cuando logras crear coherencia en tu vida, cuando tus acciones diarias están alineadas con tus visiones más importantes, cuando estás rodeado de influencias que apoyan tu crecimiento, cuando estás viendo evidencia consistente de que estás progresando hacia tus metas, tienes lo que podríamos llamar momentum cuántico trabajando a tu favor. En estados de momentum cuántico positivo, las sincronicidades aumentan dramáticamente, las oportunidades aparecen de múltiples direcciones, los recursos que necesitas se materializan con timing perfecto. Las conexiones que podrían transformar tus proyectos aparecen de maneras que parecen coordinadas por una inteligencia invisible. Pero los sistemas cuánticos también pueden entrar en lo que podríamos llamar momentum cuántico negativo. Patrones donde la falta de coherencia se amplifica sobre sí misma, donde pequeños problemas se multiplican en crisis más grandes, donde parece que todo lo que podría salir mal, efectivamente sale mal. La clave para mantener momentum cuántico positivo es entender que la coherencia debe ser cultivada activamente y consistentemente. No es algo que puedes establecer una vez y luego ignorar. Requiere atención diaria a la calidad de tus pensamientos, emociones, acciones y asociaciones. ¿Cómo aplicas estos principios cuánticos prácticamente? Comienzas cada día dedicando tiempo a lo que podríamos llamar programación cuántica consciente, clarificando específicamente qué posibilidades quieres cultivar, alineando tus pensamientos y emociones alrededor de esas visiones, y tomando al menos una acción concreta que mueva tu vida en esa dirección. Desarrollas lo que podríamos llamar disciplina de atención cuántica, siendo extraordinariamente selectivo sobre a qué dedicas tu atención mental y emocional, eliminando inputs que fragmentan tu coherencia, incrementando inputs que amplifican las posibilidades que quieres manifestar. Cultivas entanglements cuánticos estratégicos, pasando tiempo significativo con personas cuyas visiones y energía apoyan tu evolución, limitando tiempo con influencias que drenan tu coherencia o refuerzan limitaciones que estás tratando de trascender. Y monitoreas constantemente tu momentum cuántico, prestando atención a si tu tiempo y tus experiencias diarias se sienten cada vez más alineadas con tus visiones o cada vez más alejadas de ellas, y haciendo ajustes rápidos para mantener tu vida moviéndose en la dirección de mayor coherencia y posibilidad. Cuando comienzas a operar conscientemente desde estos principios cuánticos, descubres que tu capacidad de crear transformaciones en tu vida se acelera dramáticamente, no porque estés forzando cambios a través de esfuerzo bruto, sino porque estás trabajando con las leyes fundamentales que gobiernan cómo la consciencia interactúa con la realidad para crear experiencia tangible. ¿Sabías que tu corazón genera un campo electromagnético que es aproximadamente 60 veces más poderoso que el campo generado por tu cerebro? Y que este campo se extiende varios metros alrededor de tu cuerpo, influyendo mediblemente el estado de consciencia de cualquier persona que entre en tu proximidad. ¿Sabías que cuando logras crear coherencia entre los ritmos de tu corazón y los patrones de actividad en tu cerebro, automáticamente comienzas a transmitir frecuencias específicas que pueden sincronizar y elevar los estados de consciencia de otras personas, animales e incluso plantas en tu ambiente inmediato? Lo que estás a punto de descubrir va a transformar completamente tu comprensión de cómo tu presencia física afecta la realidad a tu alrededor, y va a proporcionarte técnicas específicas para optimizar tu campo electromagnético personal, de maneras que amplifiquen dramáticamente tu capacidad de manifestar resultados extraordinarios en todas las áreas de tu vida. Los científicos del Instituto HeartMath han realizado más de 20 años de investigación documentando algo que los místicos han sabido durante milenios, pero que nunca se había sido medido con precisión científica. El corazón humano funciona como un oscilador maestro que puede sincronizar y organizar la actividad eléctrica en todo tu sistema nervioso. Cuando tu corazón está en estados de coherencia, cuando sus ritmos se vuelven ordenados, armónicos y matemáticamente coherentes, automáticamente induce coherencia correspondiente en tu actividad cerebral, en la función de tu sistema inmunológico, en la producción de hormonas y en literalmente todos los sistemas fisiológicos de tu cuerpo. Pero los efectos no se limitan a tu fisiología interna.
Cuando tu corazón está en coherencia, el campo electromagnético que genera se vuelve significativamente más organizado y poderoso, y este campo organizado comienza a influir mediblemente el ambiente físico y energético a tu alrededor. ¿Cómo funciona esto prácticamente? Imagina que tu corazón funciona como una estación de radio extremadamente sofisticada, constantemente transmitiendo información sobre tu estado interno a través de frecuencias electromagnéticas que pueden ser detectadas por los sistemas nerviosos de otras personas, incluso cuando no están conscientemente aware de que están recibiendo esas transmisiones. Cuando estás en estados de miedo, frustración o ansiedad, tu corazón genera patrones de frecuencia caóticos e incoherentes que literalmente transmiten esas cualidades a tu ambiente. Las personas cerca de ti pueden comenzar a sentirse más tensas, irritables o inseguras sin entender por qué. Pero cuando estás en estados de apreciación, compasión o coherencia enfocada, tu corazón genera patrones de frecuencia ordenados y armónicos que transmiten esas cualidades a tu ambiente. Las personas cerca de ti pueden comenzar a sentirse más calmadas, claras y conectadas sin tener idea consciente de por qué se sienten mejor en tu presencia. ¿Has notado cómo ciertas personas parecen tener un efecto calmante automático en cualquier situación? ¿Cómo su sola presencia parece hacer que otros se sientan más centrados, más optimistas, más capaces de acceder a su mejor versión de sí mismos? ¿Y has notado cómo otras personas parecen crear turbulencia automática donde quiera que van? ¿Cómo su presencia parece agitar ansiedad, conflicto o drama incluso en situaciones que previamente estaban tranquilas y armónicas? Esto no es personalidad o carisma en el sentido tradicional. Es evidencia directa de diferentes qualities de coherencia electromagnética siendo transmitidas a través de sus campos cardíacos. Las personas que consistentemente crean efectos positivos en su ambiente han aprendido consciente o inconscientemente a mantener sus corazones en estados de coherencia la mayor parte del tiempo. Y esta coherencia no solo afecta a ti ni a otras personas, también afecta directamente su capacidad de atraer oportunidades, recursos y sincronicidades hacia sus vidas. ¿Por qué? Porque cuando tu campo electromagnético personal está transmitiendo frecuencias coherentes y organizadas, te conviertes en lo que podríamos llamar un atractor de orden en el campo cuántico a tu alrededor. Recuerda que la red cósmica que los científicos han fotografiado funciona a través de principios electromagnéticos. Los filamentos que conectan las galaxias son conductores de energía electromagnética operando a escalas masivas. Y tú, como ser consciente con un sistema nervioso altamente desarrollado, eres una expresión localizada de esos mismos principios electromagnéticos operando a escala personal. Cuando tu corazón está transmitiendo coherencia, estás literalmente alineándote con las frecuencias fundamentales a través de las cuales opera la red cósmica. Esto crea lo que podríamos llamar resonancia cuántica entre tu campo personal y los campos más grandes de organización e información que están constantemente fluyendo a través del universo. En estados de resonancia cuántica, tu sensibilidad a información, oportunidades y conexiones significativas aumenta dramáticamente. Las sincronicidades se multiplican, las ideas innovadoras fluyen más libremente. Las personas y recursos que necesitas para tus proyectos importantes aparecen con timing que parece coordinado por una inteligencia invisible. ¿Cómo desarrollas coherencia cardíaca prácticamente? La técnica más efectiva que los científicos han descubierto se llama respiración de coherencia cardíaca, y es extraordinariamente simple pero profundamente poderosa. Comienzas respirando de manera lenta y rítmica, aproximadamente 5 segundos inhalando, 5 segundos exhalando. Este ritmo específico automáticamente comienza a sincronizar la actividad de tu corazón con la actividad de tu sistema nervioso parasimpático, creando las condiciones fisiológicas para coherencia. Mientras mantienes este patrón de respiración, diriges tu atención al área de tu corazón y comienzas a generar deliberadamente sentimientos de apreciación, gratitud o compasión. No necesitas forzar estos sentimientos o pretender que sientes algo que no sientes. Simplemente recuerda algo en tu vida por lo que genuinamente te sientes apreciativo y permite que esa cualidad de apreciación se expanda en el área de tu corazón.
La combinación de respiración rítmica más atención al corazón, más sentimientos positivos genuinos, crea lo que los científicos llaman coherencia musicofisiológica. Un estado donde todos tus sistemas internos se sincronizan alrededor de un patrón ordenado y eficiente. Cuando practicas esta técnica regularmente, incluso solo 5 a 10 minutos por día, comienzas a entrenar tu sistema nervioso para acceder a coherencia más fácilmente y mantenerla durante periodos más largos. Pero aquí está la parte que va a amplificar exponencialmente el poder de esta práctica. Una vez que hayas establecido coherencia personal, puedes comenzar a usar tu campo electromagnético conscientemente para influir situaciones específicas en tu vida. Si tienes una reunión importante, puedes pasar unos minutos antes de la reunión entrando en coherencia cardíaca y luego manteniendo esa coherencia durante la reunión. Tu presencia coherente automáticamente ayudará a otros participantes a acceder a estados más calmados, claros y colaborativos. Si estás trabajando en un proyecto creativo que se siente atascado, puedes entrar en coherencia cardíaca y luego dirigir esa coherencia específicamente hacia el proyecto, pidiendo inspiración y claridad. Tu corazón coherente creará las condiciones electromagnéticas optimales para recibir información innovadora de la red cósmica de posibilidades. Si estás en una situación tensa o conflictiva, puedes usar coherencia cardíaca para mantener tu propio centro while también transmitiendo frecuencias calmantes que pueden ayudar a descalate la situación naturalmente. Pero el efecto más transformador de desarrollar coherencia cardíaca consistente es que comienzas a convertirte en lo que podríamos llamar un elevador electromagnético. Alguien cuya sola presencia ayuda a otros a acceder a versiones más coherentes y capaces de sí mismos. Imagina el impacto que podrías tener en tu familia, tu trabajo, tu comunidad. Si tu presencia consistentemente ayudar y mimir a las personas a sentirse más calmadas, más claras, más conectadas con sus mejores versiones de sí mismas. Imagina cómo eso amplificaría tu capacidad de crear colaboraciones extraordinarias, resolver problemas complejos e influir positivamente cualquier situación en la que te encuentres. Esto no requiere que te conviertas en una persona diferente o que adoptes una personalidad artificial. Simplemente requiere que aprendas a acceder y mantener los estados de coherencia que ya existen como potenciales naturales dentro de tu sistema nervioso. Tu corazón ya tiene la capacidad de generar campos electromagnéticos extraordinariamente poderosos y organizados. Tu sistema nervioso ya tiene la capacidad de sincronizarse con las frecuencias fundamentales a través de las cuales opera la red cósmica. Tu presencia ya tiene la capacidad de elevar e inspirar en otros de maneras que trascienden cualquier cosa que puedas lograr a través de palabras o acciones solamente. La única diferencia entre acceder a estos potenciales versus permanecer inconsciente de ellos es desarrollar las prácticas simples que te permiten activar coherencia conscientemente y mantenerla como tu estado normal de operación en lugar de solo accederla accidentalmente durante momentos excepcionales. Cuando tu corazón coherente se convierte en tu herramienta primera para navegar la vida, descubres que tienes acceso a niveles de influencia, creatividad e impacto que simplemente no están disponibles desde estados de conciencia menos organizados. Puedes sentir cómo algo fundamental ha cambiado en tu comprensión de quién eres durante los últimos 110 minutos. Esa sensación de que información que siempre intuiste pero nunca pudiste articular completamente ha sido finalmente organizada en un marco coherente que hace que todo tu potencial se sienta súbitamente más accesible y real. Y puedes sentir también esa sensación de responsabilidad extraordinaria que viene con esta comprensión expandida. Esa consciencia de que ya no puedes pretender ser víctima de circunstancias aleatorias o limitaciones heredadas, porque ahora entiendes que eres un participante consciente en la red de creación más sofisticada que existe. Lo que estás experimentando en este momento no es simplemente el final de un video educativo. Es tu activación como lo que podríamos llamar un arquitecto cósmico consciente. Un ser humano que ha despertado a su verdadero papel dentro del organismo viviente del universo y que ha decidido asumir conscientemente la responsabilidad de usar sus capacidades únicas para contribuir al florecimiento del todo. Durante estos 10 capítulos hemos explorado juntos evidencia científica irrefutable de que existes dentro de una red invisible de conectividad que abarca todo el universo conocido, fotografiada por primera vez en la historia humana el 21 de febrero de 2025.
El 85% de toda la realidad es invisible pero absolutamente real e influyente, operando a través de principios que puedes aprender a detectar y trabajar conscientemente. Esta red funciona como autopistas activas de manifestación, transportando constantemente recursos, información y oportunidades hacia cualquier nodo consciente que haya aprendido a alinearse con sus flujos. El universo opera como un organismo viviente extraordinariamente inteligente, y tú funcionas como una neurona consciente capaz de colaborar deliberadamente con la inteligencia organizadora del todo. Tu corazón genera un campo electromagnético que puede influir mediblemente tu ambiente físico y energético, convirtiéndote en un transmisor activo de las cualidades de conciencia que cultivas internamente. Y los principios cuánticos que gobiernan la emergencia de lo invisible en lo visible a escala cósmica también gobiernan tu capacidad personal de manifestar transformaciones extraordinarias en tu propia vida. Pero con esta activación profunda viene una responsabilidad que pocos seres humanos en el planeta comprenden completamente. Cada momento de tu vida se convierte ahora en una oportunidad de demostrar principios cósmicos en acción. No puedes vivir inconscientemente después de haber visto la magnificencia de la red de la que formas parte. ¿Qué significa vivir como un arquitecto cósmico consciente prácticamente? Significa que comienzas cada día recordando que no eres una entidad aislada tratando de sobrevivir en un universo indiferente, sino un componente, especializado en el sistema de creación más avanzado que existe, con acceso directo a recursos, información y colaboraciones que trascienden completamente las limitaciones de la perspectiva puramente individual. Significa que desarrollas lo que podríamos llamar disciplina cuántica diaria. Prácticas consistentes que te mantienen alineado con tu comprensión expandida de lo que es posible en lugar de permitir que las presiones de la vida ordinaria te contraigan de vuelta hacia perspectivas limitadas. Esto incluye tiempo diario dedicado a coherencia cardíaca, cultivando los estados electromagnéticos que te convierten en un transmisor de orden y posibilidad en lugar de caos y limitación. Incluye programación cuántica consciente cada mañana, clarificando específicamente qué potenciales quieres colapsar en realidad tangible ese día, y alineando tus pensamientos, emociones e intenciones alrededor de esas visiones antes de comenzar tu actividad externa. Incluye higiene de atención cuántica, siendo extremadamente selectivo sobre a qué dedicas tu energía mental y emocional, eliminando elementos que fragmentan tu coherencia, priorizando elementos que amplifican las posibilidades que estás tratando de manifestar. Incluye vinculaciones estratégicas, eligiendo conscientemente pasar tiempo significativo con personas cuyas visiones, energía y compromiso con el crecimiento amplifican tu propio potencial, mientras limitas exposición a influencias que drenan tu coherencia o refuerzan limitaciones que estás trascendiendo. Incluye sensibilidad a flujos cósmicos, prestando atención profunda a los ritmos naturales de expansión y contracción, acción y reflexión, que gobiernan cuando las condiciones están optimalmente alineadas para diferentes tipos de manifestación. Pero ser un arquitecto cósmico consciente también significa reconocer que tus capacidades individuales, por extraordinarias que puedan volverse, están diseñadas para servir algo más grande que tu beneficio personal. Los filamentos cósmicos que conectan las galaxias no existen para el beneficio de las galaxias individuales. Existen para sostener el florecimiento del universo como un todo, y las galaxias individuales prosperan cuando están contribuyendo efectivamente a ese propósito más grande. De la misma manera, tus talentos únicos, tu creatividad, tus recursos y tu influencia están diseñados para contribuir al florecimiento de la vida consciente en el planeta Tierra y más allá. Y tú prosperarás en proporción a qué tan efectivamente alineas tus metas personales con esa contribución más grande. ¿Cuál es tu contribución única como arquitecto cósmico consciente? Esta es la pregunta más importante que puedes contemplar durante los próximos días, semanas y meses. No qué quiero lograr para mí mismo, sino cómo pueden mis capacidades únicas servir la evolución de la consciencia y el florecimiento de la vida en 1980. Las escalas más grandes posibles. Puede ser que tu contribución específica involucre crear arte, música o literatura que inspiran a otros a recordar su conexión con algo más grande que sus perspectivas individuales.
Puede ser que involucre desarrollar tecnologías, sistemas o organizaciones que hacen más fácil para los seres humanos colaborar efectivamente y crear abundancia sostenible para todos. Puede ser que involucre sanar, enseñar o guiar a otros a través de procesos de despertar y transformación personal. Puede ser que involucre criar niños que crecen con una comprensión natural de su lugar dentro de la red cósmica de conectividad. Puede ser que involucre simplemente vivir como un ejemplo extraordinario de lo que se vuelve posible cuando un ser humano se alinea completamente con su potencial más elevado. La forma específica que toma tu contribución es menos importante que la calidad de consciencia con la que la desarrollas. Lo que importa es que operes desde la comprensión de que eres un canal a través del cual la inteligencia del universo quiere expresarse en formas que aún no existen, y que tu vida es una oportunidad para colaborar conscientemente con esa expresión. Cuando comienzas a vivir desde esta perspectiva, varias cosas extraordinarias comienzan a suceder automáticamente. Tu sensibilidad a sincronicidades, oportunidades y conexiones significativas aumenta dramáticamente, porque estás alineado con los flujos de información que constantemente circulan a través de la red cósmica. Tu resistencia durante desafíos aumenta exponencialmente, porque entiendes que los obstáculos aparentes son frecuentemente redirecciones hacia caminos más alineados con tu contribución auténtica. Tu creatividad e innovación se aceleran, porque estás accediendo a información e inspiración de fuentes que trascienden tu perspectiva individual. Tu influencia y impacto se expanden naturalmente, porque las personas son automáticamente atraídas hacia la coherencia y claridad que irradias cuando estás completamente alineado con tu propósito más grande. Y más importante aún, tu experiencia diaria de vivir se vuelve infinitamente más significativa y plena, porque cada acción se convierte en una expresión consciente de principios cósmicos en lugar de simplemente tratar de acumular ventajas personales en un universo que percibes como basado en escasez y competitivo. Pero convertirte en un arquitecto cósmico consciente también significa aceptar que ya no puedes vivir casualmente. Cada elección importa, cada momento de atención importa. Cada interacción importa, porque ahora entiendes que eres una estación de transmisión activa, constantemente emitiendo cualidades de consciencia que influyen el campo cuántico a tu alrededor y que contribuyen a la evolución colectiva de la vida en este planeta. ¿Estás listo para este nivel de responsabilidad? ¿Estás listo para vivir como si cada momento fuera una oportunidad, para demostrar las posibilidades más extraordinarias disponibles para la consciencia humana? Si tu respuesta es sí, entonces tu trabajo comienza ahora, no mañana, no la próxima semana, no cuando las condiciones sean perfectas. Ahora, tu trabajo es desarrollar una práctica diaria que mantenga tu consciencia de estas verdades y que gradualmente fortalezca tu capacidad para operar desde ellas consistentemente, en lugar de solo recordarlas ocasionalmente. Tu trabajo es comenzar a tomar decisiones sobre cómo gastas tu tiempo, con quién te asocias, qué proyectos persigues, cómo respondes a desafíos, desde esta comprensión expandida de quién realmente eres y qué es verdaderamente posible. Tu trabajo es convertirte en un ejemplo de lo que sucede cuando un ser humano abraza completamente su papel como un participante consciente en la red de creación más sofisticada que existe. Y tu trabajo es recordar que no estás haciendo esto solo. Cada momento que mantienes coherencia, cada acción que alineas con tu contribución auténtica, cada elección que sirve a algo más grande que tu perspectiva individual, estás fortaleciendo los filamentos invisibles que te conectan con millones de otros seres que también están despertando a su potencial como arquitectos cósmicos conscientes. Juntos, están creando una nueva fase en la evolución de la consciencia en la Tierra. Una fase donde la humanidad finalmente entiende su verdadero lugar dentro del organismo cósmico y comienza a colaborar deliberadamente con la inteligencia que orquesta la danza de galaxias, estrellas y mundos. La red invisible que conecta todo finalmente se ha vuelto visible. Los científicos han proporcionado prueba irrefutable de que la separación es una ilusión, que la conectividad es la realidad fundamental y que la consciencia juega un papel activo en determinar cuáles posibilidades colapsan en experiencia tangible. Ahora es tu turno de demostrar en tu propia vida que se vuelve posible cuando un ser consciente abraza completamente estas verdades y se compromete completamente a vivir como una expresión de la magnificencia que has descubierto. El universo hasta ha estado esperando colaboradores conscientes como tú,
La red está activada. Los flujos están disponibles. El momento para entrar completamente en tu papel como un arquitecto cósmico consciente es ahora. Puedes sentir esa activación sucediendo en tu sistema mientras procesas estas palabras. Esa reorganización fundamental de quién sabes que eres y que sabes que es posible. Confía en esa activación. Sigue hacia donde te lleve. Y recuerda que cada paso adelante en tu propia evolución contribuye a la evolución de la consciencia misma. Bienvenido a tu nueva vida como un participante consciente en la red más extraordinaria que existe.